Saludo a todos los participantes de este curso de SketchUp Pro. Espero hayan tenido todos un feliz día dentro de lo que cabe en estas circunstancias que estamos pasando actualmente. Ya hubieron una serie de preguntas, la mayoría las respondí a través del chat. Y ahorita voy a hacer un repaso por esas preguntas para que queden lo más claro posible. Si queda tiempo, recuerden que la sección es de media hora. Voy a hacer voy a darle algunos consejos sobre el trabajo en Sketch y la organización, sobre todo, para que trabajemos más cómodo con todo el contenido que podemos generar en el programa, ¿no? Entonces voy a proceder a compartir. En este momento deben estar viendo la interfaz del programa. Entonces, una de las preguntas que me hicieron es cómo se hacía para escalar, porque no hay un botón precisamente para escalar, para reflejar, para reflejar. No hay un botón, hay uno para mover, está el de rotar y está el de escalar. Pero muchas veces se requieren crear objetos que son reflejos de otros o espejos. Entonces, eso no es muy difícil de hacer, solo que está escondido en la herramienta Scale. Entonces, simplemente la selecciono y fíjense que aparecen una serie de manejadores. Esos manejadores me van a permitir decidir desde qué lado escalar mi figura, ¿no? Entonces, si lo quiero un reflejo en este eje, entonces voy a escoger este manejador contrario. Si escribo -1, el reflejo va a ser exacto. Entonces voy a hacer una copia de esto. Si no lo han visto en los manuales o en los videos, para duplicar algo simplemente lo seleccionan, presionan control con la herramienta mover o rotar y lo van a duplicar. Entonces, fíjense, si quiero escalar simplemente reflejar -1 y ya queda perfecto. Entonces, bueno, eso es una pregunta bastante interesante porque esa herramienta está escondida, ¿no? No tiene propiamente dicho un botón para hacer ese escalado. Entonces, otra de las preguntas que me hicieron fue acerca de los materiales. La persona que me la hizo, creo que es Wilson, si no me equivoco, me dijo que ya la había solucionado. Pero bueno, voy a hacer también una pequeña muestra de eso. Y de ahí continuaré con los tips y los consejos que le voy a dar acerca de la organización dentro del programa, ¿no? Entonces, los materiales los vamos a conseguir acá en este tray, ¿no? En estas pestañas que aparecen acá. Si no les aparecen, las van a conseguir acá en Windows. Y acá donde dice Default Trays. Están acá. O sea, acá está la de materiales. En materiales vamos a conseguir toda una serie de opciones. Acá en la pestaña Select vamos a conseguir muchas opciones, pero les recuerdo algo. Los materiales que ofrece Sketchup por default, o sea, los básicos que trae, son materiales muy básicos, muy simples. No se puede esperar realismo de estos materiales. Son simplemente para mostrar algo, para mostrar una idea o un posible material que le quieran colocar a alguna superficie, pero no ofrecen realismo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los materiales que sí van a ofrecer un mayor realismo, casi fotográfico, son los materiales de V-Ray. La clase de V-Ray es una de las últimas, en mi caso es la última, pero dentro del contenido de los videos está entre las últimas. Y es muy importante que la vean completa. Allí van a tener toda la información acerca de cómo lograr el realismo dentro de sus escenas, ¿no? Entonces, bueno, les recuerdo, los materiales que ofrece Sketchup son muy básicos y son simplemente para separar por texturas algunas cosas o dar la impresión de que algo
está cubierto o hecho de algún material. Pero bueno, entonces para conseguir esos materiales me voy a venir a esta pestaña en Materials, y acá voy a tener todos los tipos de materiales que puedo contar. Están stone, piedra, metales, vidrios y espejos. Aunque digan vidrios y espejos, esto no ofrece propiedades físicas. Como les digo, agregar esto no refleja, no refracta la luz en lo absoluto, porque el visualizador de V-Ray no es realista y no tampoco trabaja con propiedades físicas. Eso lo van a lograr es con el apartado de V-Ray, una vez lo tengan instalado y una vez hayan visto los videos. De todas maneras, la última clase o la última sesión que yo voy a dar, a impartir, es acerca un poco de V-Ray. Pero recuerden, es muy importante que vean los videos también. Entonces, algo muy importante, por ejemplo, si quieren seleccionar colores, también lo pueden hacer, pero hay algo bastante importante con respecto a los materiales. Voy a escoger acá uno. Y se refiere al tamaño, ¿no? Porque lo colocamos, pero ¿qué pasa si yo quiero agrandar o empequeñecer esto? Solo la imagen. Entonces tengo que venirme a Edit, pero inmediatamente después de haber colocado el material. Si yo le coloco este material a otro y lo voy a editar, solamente me va a cambiar el del siguiente. Un poquito engorroso eso, pero una vez que se le agarra el truquito, funciona bastante bien. Entonces, como les digo, una vez coloca el material, inmediatamente se vienen a la segunda pestaña, Edit. Y acá vamos a conseguir varios parámetros que podemos cambiar. Incluso podemos cambiar propiamente esa imagen, colocándole una que ya hemos realizado nosotros en Photoshop o descargada también de internet. Lo importante es que deben ser cuadradas. Si miden 250 píxeles, debe ser 250 píxeles de ancho y 250 píxeles de alto. No importa en realidad el tamaño en píxeles, sino que sea igual, para que a la hora de repetirlo se repita bien, ¿no? El patrón se cree bien. Entonces, para cambiar el tamaño de esto, si queremos agrandar la textura, simplemente venimos acá y escribimos allí el valor que queremos. Para probar, voy a poner 30 y fíjense que ahora se agranda. Pero, fíjense, si se lo agrego a uno nuevo, ahora también me lo va a agregar con ese valor. Tendría que volver de nuevo al valor que tenía por defecto y aplicarlo. Entonces eso. Entonces recuerden esto de los materiales, todos están acá. Y obviamente esto tiene también una clase bastante extensa dentro de los videos. Entonces recuerden ver eso. Y cualquier duda que tengan al respecto, no duden en comunicarse conmigo a través de la plataforma. Entonces, voy a aprovechar voy a hacer algo aquí rápido, ¿no? Voy a hablar un poquito ahora, si no hay ninguna otra pregunta. Voy a revisar el chat un momento. Ok. Ok, un poco sobre la organización que se debe tener en Sketch, ¿no? Porque en principio él es un programa bastante sencillo, pero podemos colocarle muchos elementos. Elementos como columnas, paredes, puertas, ventanas, picaporte o las manillas para abrir las puertas, los muebles, el decorado, los marcos. O sea, entonces se pueden imaginar todo lo que puede llegar a contener un proyecto, incluso de un pequeño tamaño. A menos de que se trate de que estén haciendo una pieza, por ejemplo, un tornillo que luego van a mandar a fabricar en un torno, o alguna pieza de metal que va a ser una pieza única, no, siempre vamos a estar trabajando con proyectos que van a tener muchos elementos, sobre todo en el área de arquitectura y de construcción civil, ¿no? Eso que son las
disciplinas donde más se usa este programa. Pero lo que les digo es esto, van a tener muchos elementos en pantalla. Entonces, para tratar de mantener todo eso bajo control, vamos a comenzar primero con lo que son los grupos. ¿Qué es un grupo? Fíjense esto, yo voy a crear acá una figura cualquiera, muy rápida. Esta figura, de momento, no me dice prácticamente nada, es simplemente una serie de capas que están unidas, o que están unidas por estos segmentos, ¿no? Es un sólido, pero en realidad no es el programa aún no lo entiende como un sólido, porque como les digo, es simplemente una agrupación de caras que están unidas por los vértices, ¿no? Entonces, esto tiene muchos problemas. Imaginen que esto es un edificio. ¿Qué pasa si yo ahora quiero cortar acá una ventana y acá abajo quiero hacer otra cosa y quiero comenzar a ponerles marcos? Si yo no agrupo estas cosas, cada uno de estos elementos, se va a unir todo. Por ejemplo, si yo creo acá este rectángulo, suponiendo que sea una ventana, esto va a formar parte de todo lo demás. Fíjense que si le doy triple clic, que es para seleccionar todo lo que está conectado, se selecciona, ¿no? Todo eso. ¿Por qué pasa eso? Porque SketchUp lo que hace es cortar sobre la misma figura que tengamos. Por ejemplo, entonces, si yo quiero destruir esto, puedo hacerlo por acá. Y fíjense que él me une todo esto, lo fusiona. Entonces, él nunca va a entender que estos son dos cosas por separado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que este rectángulo de acá sea un objeto separado? ¿Cómo lo dibujo para que no me lo una? Tengo que crear y trabajar con los grupos. Entonces, para crear un grupo, selecciono todo. Puedo hacerlo, ya sea, voy a borrar un momento esta figura de acá, rectangularmente o con un triple clic. Si es un objeto que tiene todas sus caras conectadas, reviso, botón derecho sobre el elemento y le digo Make Group. También está la opción de Make Component, que ya la voy a explicar un poco más adelante. Make Group hace exactamente eso, crea un grupo, pero eso tiene muchas ventajas, ¿no? La primera es que me convierte esto en un volumen. Y en ingeniería, obviamente, los volúmenes son muy importantes, porque por los volúmenes puedo calcular, por ejemplo, la cantidad de ladrillos que se van a utilizar, la cantidad de cemento, todo eso se puede calcular solamente sabiendo el volumen que va a tener cierta estructura, ¿no? Entonces, puedo ver el volumen de este elemento. O sea, acá está. Pero solo lo hace. Fíjense que si yo vuelvo y selecciono todo, ahorita simplemente le doy Control Z para tener el grupo sin crear, ¿no? Y él lo que me va a decir es que hay 26 entidades seleccionadas. Eso es todo lo que me dice. Pero si lo agrupo, ahora sí me da la opción de saber el volumen de ese objeto. Obviamente eso va a depender de sus dimensiones. Acá yo puse algo random y por eso me da ese volumen aquí. Entonces eso es muy importante. La segunda opción es el crear componentes. Fíjense que acá no me da la opción para colocarle un nombre, pero supongan que esto es una pieza X de cualquier cosa, cualquier elemento. Pónganse una máquina o X. Yo quiero que eso se llame pieza 1 para poderlas contabilizar y poderlas colocar en una tabla para que todos sepan que hay 10 piezas de estas, 10 piezas de otro tipo y así, o 15 de otra. Todo eso se puede hacer también, ¿no? Entonces, ya no voy a utilizar grupos, sino utilizar componentes, que es otra cosa muy importante dentro de SketchUp. Hay una clase específica para estos componentes y es una de las más importantes porque esta es la que nos va a permitir contabilizar
todos los elementos que tenemos en pantalla. Entonces, ¿cómo creo un componente? Simplemente triple clic, selecciono todo lo que quiera colocar dentro de ese componente y en vez de decirle Make Group, le digo Make Component y me aparece este cuadro de diálogo. Entonces acá es donde le puedo colocar el nombre. También le puedo poner una descripción, metal número 039, por poner algún ejemplo. Incluso puedo colocarle tres datos adicionales. Uno muy importante, el precio. Yo puedo decirle aquí que esto cuesta 500X, la moneda que estén manejando. Aunque acá no le van a colocar la unidad de la moneda, simplemente, o la denominación, sino simplemente el valor. Ya eso se lo colocarían luego en otro programa, ¿no? Esa denominación. Entonces, pueden colocarle también por ejemplo, si es un bombillo, y es un bombillo específico que lo vende una casa fabricante tal, pueden colocar la página web de referencia de ese elemento acá también. Y van a tener toda esa información reflejada allí. Entonces, yo no lo voy a colocar, simplemente voy a colocar esto y le digo Create. Entonces, ahora esto pasa a ser un sólido, también como lumen, pero tiene nombre. Y esto es lo importante la diferencia entre componentes y grupos, ¿no? Entonces, yo puedo poner todo esto y él siempre va a ser una copia de ese componente. Cuando yo haga el contaje o el conteo de piezas o de elementos que tenga acá, él me va a decir que tengo 3 de estas. ¿Dónde se hace esto? Puedo venir aquí a File y acá donde dice Generate Report. Entonces él va a tardar un poquito allí en mostrarme unos cuadros de diálogo que al final me van a mostrar una tabla donde están todos los componentes. Pero tarda un poquito, incluso en cualquier máquina que lo haga, él suele tardar un poco. Entonces, ok. Ok, lo voy a minimizar un momento mientras lo va generando. Okay. Creo que lo cerré. Bueno, esa es la opción. Ahí no es muy difícil, es simplemente colocarle el formato de salida que le quieren dar y le dan siguiente y inmediatamente les va a aparecer un cuadro o una tabla con todos los componentes que tienen aquí. Solo que me está tardando más de lo que debiera, ¿no? Ok, voy a ver si puedo dejar esto para la última parte porque no me está avanzando y tengo solamente... Ok, entonces bueno, como les digo, por allí se genera el reporte. Simplemente hagan la prueba, solamente les recuerdo que funciona con componentes, no con grupos. Entonces, la última forma para ordenar todo esto es a través de las capas, también muy importante. ¿Qué me va a permitir eso? Tener un mayor orden de todos los elementos que tengo acá. Supongan que tengo pisos, que tengo techos, que tengo ventanas, todo. Entonces es muy incómodo tener todo eso en una sola capa, que sería esta capa 0. Hay personas que sí lo hacen, bueno, pero mi recomendación es que
aparte de trabajar con grupos y con componentes, trabajen también con capas. Eso al principio les resulta un poco incómodo porque tienen que estar cambiando los objetos de capa, pero cuando tengan una gran cantidad de elementos en pantalla, créanme que van a agradecer poder, por ejemplo, apagar la capa de muebles. Entonces, o la capa de decorados, que por lo general suelen ser bastante pesados, eh, y eso lo va a agradecer bastante la organización y el acceso que podamos tener a todos los elementos que hayamos creado. Entonces, simplemente me vengo acá. Recuerden que si no la veo acá, me voy a venir a Windows, Default Trace, y la voy a conseguir acá, Layers. Entonces acá simplemente despliego esa pestaña y le doy a este botón para crear una capa nueva. Él siempre va a tener allá aquí una layer 0 que no se puede borrar. Esta capa, aunque yo la seleccione, fíjense que no me deja borrarla porque es la capa donde él va colocando todo lo que vamos creando, ¿no? Entonces, le puedo dar acá y le puedo dar un nombre para identificar mejor eso, ¿no? Entonces, fíjense que al lado del nombre me va a aparecer un check, un selector. En eso, cuando esto está activado, es allí donde me va a colocar los objetos nuevos. Si yo lo tengo acá, me los hace acá, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero cambiar esto a la capa pieza? Entonces ahí es donde voy a venir a Entity Info. Igualmente, si no la pueden ver, está también acá en Windows Default Trace, Entity Info. Seleccionan y cambian pieza. Entonces, aunque visualmente no va a ocurrir nada, esto ahora pertenece a el layer pieza. Entonces, muy importante, ¿no? ¿Qué pasa y cuál es la ventaja ahora? Que yo puedo simplemente quitarla temporalmente de pantalla, sin borrarla. Y esto es muy importante. Imagínense que aquí tienen 10 muebles o es un restaurante y tienen 15 mesas con sus respectivas sillas y manteles y todo por el estilo. Entonces imagínense qué cómodo es tener todo ese mobiliario en una sola capa y poderlo apagar para hacerle una modificación, por ejemplo, a la estructura o al piso o al techo sin que ese montón de sillas estén allí estorbando. Entonces, esto es básicamente los consejos que quería darle hoy. Voy a intentar de nuevo hacer el reporte para ver si... De todas maneras, no es muy complicado lo que el reporte me va a arrojar. Puede ser por que estoy compartiendo la pantalla que no me deja avanzar en este paso, ¿no? Porque ya lo había probado y sí tarda, pero no lo que está tardando ahora. Puede que haya algún conflicto con esto de compartir la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, traten de probar esto. Si no lo logran, me avisan. Yo no lo estoy logrando de momento. Me imagino que es por esto, porque antes de dar la clase lo hice y sí funcionó perfectamente. Pero como les digo, no es muy complicado. Simplemente me va a mostrar al final una tabla donde están todos los componentes que utilicé y a los que le haya puesto nombre. A esto no me lo va a listar, por ejemplo, porque este es un grupo. Ok. Entonces, bueno, eso era lo que quería transmitirles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta. Ok. Ok, para eso estamos. Nada. Ok. Bueno, entonces, quitar la... Sí, me hacen una pregunta por acá.
Es preferible trabajar en componentes en grupos, depende. El grupo tiene una gran ventaja, que es esta. Rapidito voy a compartir de nuevo, antes de que se me acabe el tiempo. Déjenme apagar un momento la... ¿Cuál es la ventaja de los grupos? Que permite hacer booleanos. Los booleanos son estos de acá. Si no pueden ver esa pestaña, la van a conseguir acá en View. Ya que tengo acá algo que me está molestando. Ok, acá en Toolbars y van a buscar esta opción, Solid Tools. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que me permite entre grupos, no me lo deja hacer si no son grupos, yo puedo hacer booleanos. Hay una clase de esto también en los videos. Entonces, simplemente selecciono ambos sólidos. Y esto me va a permitir, por ejemplo, unirlos. Entonces, eso obviamente va a depender de lo que quieran hacer. Luego esto sí lo pueden explotarlo y convertirlo en un componente. Yo depende de lo que esté haciendo, ¿no? Si es un diseño que estoy haciendo porque alguien me está pidiendo solamente un dibujo como tal, no hago muchos componentes, hago más grupos. Entonces va a depender un poco de a quién se lo vaya a entregar. Un momento que no veo el chat. Ok, ya va que dice, ok. El nivel de peso son lo mismo. Sí, no, aquí puedes tener un edificio completo, imagínate Parque Central, y no va a pesar tanto. Obviamente, si ya algo así como Parque Central con mucho detalle, puede llegar a pesar unos 500 megas, algo así. Pero si lo comparan con otros programas, no va a mantener mucho el peso. Es entre grupo y entre los grupos. Y los componentes, sí, hay un pequeño, pero no es mayor cosa. Bueno, entonces me quedan solamente 2 minutos para terminar. Cualquier cosa rapidito, si no me da tiempo, fue un placer impartirle esta sesión. Cualquier cosa que no entiendo cómo pasar a WinRAR. No, hay una cosa acá, a ver si me da chance antes de que se vaya. Hay una persona que me dice que no puede pasar a WinRAR. Sí, WinRAR es simplemente un programa que tú te descargas de la página de WinRAR y es para comprimir. Si ya tú lo pasaste, lo pudiste comprimir en zip, no hay problema. Mándame ese zip, es lo mismo. O sea, no es necesario que tengas que hacerlo en WinRAR. O sea, no es para nada, no necesito que el archivo sea WinRAR. Puede ser zip tranquilamente y yo voy a poder abrirlo sin ningún problema. Ok. Ok. Entonces, chicos, para terminar, bueno, el programa me dice que me quedan 10 minutos. De todas maneras, en cualquier momento se puede cerrar. Les recuerdo que ya el link, deben estar pendientes del link. Por lo que vi, algunas personas ya subieron la actividad. Tengo que revisar a ver si son de este curso. Aunque ya yo había limpiado esa pantalla, deben ser de este curso. Yo la voy a revisar al terminar la sección. Y recuerden que tienen el día lunes para subir toda la actividad, que es simplemente hacer el modelo que allí se sugiere. Cualquier duda que tengan, yo voy a estar conectándome varias veces al día, tanto mañana como el domingo y el lunes, ¿no? Para que si tienen alguna duda allí, ¿por dónde lo subo? En la plataforma hay un apartado que dice actividades de evaluación, ahí te va a aparecer el link para subirlo. Simplemente le dices subir
seleccionas el archivo zip o RAR y él lo va a colocar lo va a subir a la plataforma. Okay, ¿por dónde lo subo? Exacto, sí, por las actividades. En donde están las actividades, allí te dice subir actividad. Y ella va a quedar registrada tu nombre, yo la voy a poder evaluar. Eso lo hago, recuerdo, el día lunes o martes, estoy evaluando eso y la correspondiente nota también les va a aparecer en la plataforma. Si he tenido problemas al importar un archivo de AutoCAD, no lo importa muy grande. Bueno, es que recuerda, SketchUp no puede manejar unos volúmenes de datos muy extensos. Si tu archivo de AutoCAD viene cargado de muchas y muchas capas, él también se va a traer todas esas capas. Entonces yo lo que hago en esos casos es desde AutoCAD bajar el volumen de objetos que voy a traerme de capas, lo guardo en un archivo nuevo y cuando esté, por ejemplo, si son curvas de nivel, me quedo solamente con el espacio que voy a utilizar y no me traigo, por ejemplo, toda Caracas o toda una urbanización porque dudo mucho que lo vayas a utilizar a menos de que estés trabajando con una carretera, por ejemplo, que son 10 kilómetros o 20 kilómetros. Eso no lo vas a poder hacer con curvas de nivel muy cortas, ¿no? En un espacio muy pequeño. En ese caso, no te sugeriría utilizar SketchUp para hacer carreteras muy extensas. Lo he intentado, no funciona para eso. Aunque sí se puede intentar hacer ese tipo de cosas. El gran problema que yo le veo a SketchUp con carreteras es precisamente el texturizado. Es bastante difícil lograr el texturizado correctamente porque las carreteras son formas como más orgánicas y no se pueden utilizar patrones como si, por ejemplo, como una pared o la misma grama o un vidrio. Es muy distinto, ¿no? Y además que la propia forma en que trabaja SketchUp no permite crear esas formas tan orgánicas. Aunque hay plugins, tanto gratuitos como de pago, que nos pueden ayudar en eso. Eso, bueno, ya tendrían que averiguarlo, pero sí los hay para hacer cosas más extensas, como les digo, una carretera o algo por el estilo. Ok. Entonces recuerden que SketchUp es un programa más que todo de visualización, o sea, de conceptualización. Y también obviamente se puede producir para publicidad y para presentaciones con V-Ray. O sea, pero no es el programa más completo en todos los sentidos. Es muy bueno, yo lo uso bastante. Por su sencillez, corre en prácticamente cualquier máquina. Es bastante fácil de aprender y sus herramientas no son nada complicadas. Entonces, eso no tiene mayor complicación. Es que cada programa está como enfocado y tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, para carreteras, yo los hago por lo general, cuando trabajo con renders, lo hago en 3D Max. O puedo utilizar también Maya o Cinema 4D. Pero 3D Max es bastante bueno y casi todos los proyectos que he hecho con carreteras, que si tienen una gran extensión, sí me permiten traerme toda la curva de nivel desde AutoCAD sin mayor problema en la misma máquina. Ya es una limitación propia del programa. Ok, entonces reviso por acá. Bueno chicos, entonces resumiendo para terminar, la actividad del día lunes, el martes se suben las notas y la próxima sesión también va a ser el martes, el día martes también a las 5 de la tarde. Ahí estaré, si no hay mayores preguntas, estaré modelando una pieza lo más complicada que esta media hora me permita y ustedes me podrán hacer cualquier pregunta que vean en este momento. Entonces, bueno. Ok, bueno. Entonces, bueno, chicos, hasta el martes. Recuerden que siempre pueden hacerme preguntas por la mensajería y yo las voy a estar respondiendo. Y las que vea más interesantes las hago también en la sesión
como lo hice al principio. Entonces, hasta el día martes y fue un placer.